Shalom, Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 19 del Tratado de Baba Batra. Nos decía la Mishnah, Lo nibrejet hakovsin, es decir, no puedes cavar junto al muro de tu compañero, nibrejet hakovsin. ¿Qué era nibrejet hakovsin? Habíamos dicho, era una especie de hoyo en el cual se ponía agua con productos para lavar la ropa. Eso hay que alejarlo 3 tefajín del muro del compañero. Ahora nos dice la Gemara, Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa, que dijo Rab Nachman, que dijo Rabba Barabúa. Lo Shanu, eso fue enseñado, que basta con 3 tefajim, Ela Minamehamzan. Es decir, es ese pozo que se cava, en el cual no se pone solamente agua, sino que se pone, antes se ponía excrementos de perros, dice aquí. Aquí añade y dice, y harina, ¿sí? Es decir, se ponían otro tipo de productos para atacar de manera agresiva las manchas. Perdón, Aval, Minanadiayin, es decir, el lugar donde, el lugar cavado en el cual se enjuagaba la ropa, se dice la hay que alejarla del muro Arba Amot, 4 Amot, es decir, 2 metros. Uno son 3 tefajim, son casi 30 centímetros, y en el otro te está diciendo 2 metros. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, Tania Namiaji, también tenemos una verita que enseñó en ese sentido. Dice, Nibreje Takopsin, es el lugar donde se lavaba la ropa. Hay que alejarla del muro. Arbamot, 4 Amot. Veja, Anatnan, Shalosh Tefajim, pero nosotros hemos enseñado en la Mishnah 3 tefajim. Era la. ¿Acaso no vamos a responder esto diciendo, Shema Mina, que se entienda aquí, que de Rab Nachman, como aquello que dijo Rab Nachman? Es decir, que hay una diferencia entre el hueco donde se utilizaban los productos corrosivos y el hueco donde se enjuagaba el agua, porque cuando se enjuaga con fuerza el agua, entonces salpica, entonces hay que irse más lejos. Bien. Y cada derrame lehu mirme. Es decir, hay quienes traen también, preguntan sobre esta aparente contradicción. Y dice, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, Ibreje Takovsin, la piscina del lavado de ropa, Sheloshat Tefajim, 3 tefajim. La Tania, pero no, ¿acaso nos enseñó la veredita Arba Amot, 4 Amot? Amar Rab Nachman, Amar Rabba Barabúa, dijo Rab Nachman, que dijo Rabba Barabúa, lo calla, no hay dificultad. Kan Minan Mehamzan, Kan Minanadian. Es decir, lo mismo que hemos visto arriba, pero ordenado de otra manera, como si estuviese dentro de la veredita misma. Rabjilla, Bere de Rabavia, Matnele. Rabjilla, el hijo de Rabavia, así enseñó. Behedia, lo enseñó esto de manera clara y específica. Ela, Imken, Irhik, Misefat, Mehamzan, Lakotel, Shalosh Tefajim. Es decir, que no debe cavar una persona, una nibrejet, un pozo de lavado junto al muro de su compañero, a no ser que alejó del borde de ese pozo de lavado del muro, del hamzán, es decir, de ese que es agresivo, que dijimos el primero, hasta el muro 3 tefajim. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? En la Mishnah vimos sobre la primera ley, que no debe cavar la persona un pozo, etcétera. Dice, a no ser que lo encale con cal. Entonces, pregunta la Gemara. Y Bayeleu, esa es la pregunta. Besad, besid, tnan, es decir, está enseñado que hay que alejarlo y encalarlo, o dilo a lo mejor, o sad, besid, o lo alejas o lo encalas. O sad, besid, tnan, eso es lo que está enseñado. Le responde la Gemara, dice, pshita, es evidente que lo que tiene que estar enseñado es ve, sad, besid, tnan. Es decir, y además de alejarlo, tiene que encalarlo. Le dice al Karataj, porque si me dijeses, o Sadbesid, o que lo encale, que eso es lo que está Tnan enseñado, imken li arbinhu velitninhu, es decir, hubiese escrito el principio de la Mishnah con respecto a alejar al pozo y también la segunda ley, es decir, habría escrito las leyes juntas. ¿Por qué escribe una ley y luego escribe otra ley? Porque en la segunda dice o.
Si en la segunda dice o en calar, quiere decir que la primera es y, porque si no, no habría ningún hidush. Dilma, entonces viene ahora la Gemara y dice, a lo mejor, Mishum de lo dame, hay ezeka, le hay ezeka. Dice, no, a lo mejor en los dos va a enseñar lo mismo, y en calar o en calar, pero ¿por qué lo escribe dos veces? Porque el daño que se causa con unos elementos no es el mismo que se causa con los otros. Unos daños son causados por la humedad, otros daños son causados por el fuego, por el vapor, otros daños son causados por el humo. Entonces lo separa como partes diferentes, pero en todos es o en calar y en todos es y en calar. Es lo mismo en los dos. Entonces dice Resha, el principio es de Mutna. Es decir, el principio que los primeros casos que nos trae la Mishnah son cosas que dañan por la humedad. De Cefa y el final es de Habla. Es decir, que causan daño por el calor. Tashma, ven y escucha. La viuda, Omer dijo la viuda, Sela Hababeyadain. Dijimos, esa piedra que se deshacía muy fácilmente en las manos, eso habíamos dicho que se llamaba Sela Hababeyadain, Zehofer Boró Mikan, Zehofer Boró Mikan. Uno cava su pozo de su lado y el otro cava su pozo de su lado. Zemarhik Shelosha Tefajim, uno lo aleja 3 tefajim, Vesad Besid, y lo encala. ¿Sí? Entonces decíamos, uno cava su pozo de su lado, ¿sí? Y el otro cava su pozo de su lado. Uno, Zemarhik Shelosha Tefajim, Vesad Besid, uno lo aleja 3 tefajim y lo encala. Es decir, y el otro también lo aleja 3 tefajim. Y lo encala también. Entonces, ¿qué punto le dijimos de aquí? Tama, ¿cuál es el motivo? Que también hay que alejarlo y también hay que encalarlo. ¿Por qué? De Babiadaim. ¿Por qué? Porque es un terreno que es muy, que se deshace muy fácilmente. Lo Babiadaim, pero si es un terreno que no se deshace fácilmente. No hace falta también alejar y también encalar. Entonces, la Gemara rechaza y dice no. Guarín de Afalgar de los Bayadai, a pesar de que no sea un terreno cuya tierra es muy, se deshace fácilmente, Nami Salvecir también tiene que encalarlo. Ubayadai, y fíjale, entonces, ¿por qué lo enseña justamente en el caso de Bayadai? Porque ese es el hidush del Taná, esa es la novedad del Taná, que cuando la tierra se deshace tanto, entonces hay que también encalarlo. Cerca de Tajamina, cerca de Taj, ¿qué es lo que yo podría pensar? Que van de Babeyadaim, Liba y de Jabatse, es decir, puesto que es un terreno tan que se deshace, entonces a lo mejor tendría que haberlo alejado más que 3 tefajim. Kamash Malan que no, por eso nos enseña la Mishnah que no, 3 tefajim es suficiente y se encala. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Marjik eta gefet, beta zebel, beta melach, beta selaim, vejule. Es decir, se alejan estos tipos de elementos. El gefet, dijimos, era el desperdicio de las aceitunas. Zebel, la basura. Melach, la sal. Selaim, las piedras. Se alejan del cótel, 3 tefajim. Del muro del compañero, 3 tefajim. Nanatam. Está enseñado ahí, en Masechet Shabbat. Bamet omnin, bamet omnin. Es decir, con qué yo puedo recubrir un plato o una olla en Shabbat y con qué no la puedo recubrir. Yo, normalmente cuando se cocina en Shabbat no se cocina, ¿qué se hace? Se cocina antes y se mantiene caliente. Si yo recubro la olla caliente con ciertos tipos de materiales, ese material hace que no solamente mantenga el calor, sino que además aumenta el calor. Y si aumenta el calor, estoy cocinando en Shabbat. Entonces dice, ¿con qué puedo recubrir y con qué no puedo recubrir? En Tomnin no se puede recubrir de Gefet, que estamos viendo ahora Gefet, este desperdicio de las aceitunas, velo Bezebel, ni con basura, velo Bemelach, ni con sal, velo Besid, ni con cal, velo Bejol, ni con tierra.
Ben Lajim, Ben Yevshin, ya sea que están húmedos o que están secos. Ashena Aja. Entonces, ahora lo que pregunta de Mara es: ¿qué diferencia hay aquí? De Catán es Elaim, pero Catán es Hol. ¿Por qué nuestra Mishnah se enseñó las piedras y no se enseñó la tierra? Es decir, vemos que es casi lo mismo que dijimos en la Mishnah de Shabbat. La Mishnah de Shabbat nos dice con piedra, con arena, y aquí nos dice con piedras. Umay Shena Hatam de Catán es Hol, ¿qué diferencia hay ahí que enseña tierra? Pero Catán es Elaim, no enseña las piedras. Amar Rabbi Yosef, de Rabbi Yosef, Refishen, Darkan, el Ben Adam, David Meselay. Dice, porque la gente no suele recubrir su comida con piedras. Que otra llamada, amarla vaya le dijo vaya Rabbi Yosef, Bejidarkan, Shebenadam, Leamtin, Begize, Semer, de Shonoshelakaman. Es decir, ¿acaso la gente suele recubrir sus platos con eh, ovillos de lana y argamán? Argamán es lana trabajada, bonita, es decir, son cosas muy caras. ¿Sí? Y a pesar de ello, los sabios hablaban de ello, de Tania, como se enseña en la breita. Tomnir, begizet, semer. Se puede recubrir la comida para mantener el calor con trozos de lana. Ubetzifet, semer. Y con trozos que están peinados, de lana peinada. No se lo llaman. Y con lana ya en ovillo de argamán. Argamán es un tipo de color. Mojín y con trozos de tela. Ven metaltelín y no se los puede desplazar porque son muxe. Él amaba a Valle. Entonces, ¿qué él dijo a Valle? Y aquí la regaló. Es decir, Yojía Jarab Javero. Es decir, su compañero es la prueba. Tanaja, Selaim, Behuadin la Hol. Es decir, aquí se enseñó piedras. Y lo mismo ocurre con el Hol, con la arena. Tanatan Hol, ahí se enseñó arena, Behuadin Selaim. Y lo mismo ocurre con Selaim. Amarle, Raba le dijo Raba, y aquí da la pregó. Ah, pues si tú me estás diciendo que es el compañero que digo uno y ya incluye al compañero. Litninhu le culeu bejada, que me enseñe solamente uno. Velitne jada minayu, veida behuari en leida. Y entonces, con uno solo, yo diga, si esto es así, también el compañero. Y si el compañero es así, también el otro compañero. Y si voy deduciendo uno del otro. Era más la jornada hasta con respecto al hecho de recurrir en la víspera de Shabbat. Hay un tema. ¿Cuál es el motivo? De lo que están es el ahí. ¿Por qué motivo no escribió las piedras? Yo de Mashteje, es decir, le quedará. Es decir, si yo recubro la olla de piedras, que es una olla de arcilla, me va a acabar rompiendo la olla. Entonces me voy a quedar sin comida. Ajá. Aquí con respecto a alejarse del muro del compañero, por los daños, Hainu Tamadro Gatenejol, por eso es que no enseña la arena. Yo, de Mejamime, Hayim, un Mecariré, querir. ¿Por qué? Porque la arena, su naturaleza es que calienta lo que está caliente y enfría lo que está frío. Entonces, si es así, solamente con respecto al mantener el calor de Shabbat, es lo que añade calor. Pero con respecto al muro, no. Pregunta la cámara. Vejá, Tana, Rabbi Oshaya. Y así enseñó también Rabbi Oshaya. Hol, con respecto a esa arena, es decir, enseña lo mismo, que también está prohibido. Se pone en verdad y dice, Atam, ahí, en la veredicta de Rabbi Oshaya, estamos hablando de Intuna, es decir, de Hol Laj, en tierra que está húmeda. Y el problema es la humedad, no es el calor. Tanakitán, el sabio de nuestra Mishnah, Nami Litne, Betuna. También otro sabio de nuestra Mishnah está hablando de la arena con respecto a la humedad. Después de ahora, Atanale, nuestra Mishnah ya escribió el daño que causan las cosas que están húmedas. Amatamai, es decir, Bekotebet, cuando está hablando de cómo hay que alejarse de la mata main, es decir, de un canal de agua. Pregunta Gemara, Atu, Milo Katane, Vare Lamrot, Shekatva a Mishnah Din, a pesar de que la Mishnah escribió la ley de la mata main,
de ese canal de agua. No puede venir a enseñarnos. Lelamdenu, Elef, Shel Devarim, Lehim, no nos puede enseñar el daño que causan las cosas que están húmedas. De Katane, y entonces, a pesar de ello, dobla otra vez el lenguaje del daño causado por las cosas que son húmedas y nos enseña Nibrejeta Akopsin, esa piscina donde se lava la ropa. Anu se dije. Después la Gemara dice, no, esa la necesitamos. De Itana, porque si solamente hubiese enseñado la Mishnah a Matamain, el canal de agua, Mishum, de que vía, ¿qué voy a pensar? Está prohibido ¿por qué? Porque es algo que está fijo. Es decir, cuando se hace ese canal de agua, se hace pensando en que va a estar ahí para siempre. Abal, Nibrejeta Kopsin, lo que vía. Pero esa piscina para lavar la ropa no es algo fijo, no se supone que va a estar siempre. Entonces, Emma, ¿yo qué habría pensado? Los Yehim de Arjica, yo no necesito alejar la Nibrejeta Maim. Por eso me lo enseña. Y si me hubiese enseñado solamente Nibrejeta Kopsin, esa piscina para lavar la ropa, Mishum de Kabu de Caime. ¿Por qué? Porque las aguas están ahí paradas en el lugar. Amatamain, pero un canal de agua donde las aguas se corren. Entonces no, diría que no. Por lo tanto, sí que necesito también enseñar el caso de Amatamain. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? Marriquín, etas de ahí, se aleja las semillas, Veta Mahareshet, y el paso del arado del muro del compañero 13 Fajim, pregunta la hembra, Zeraim, de Pukle, Mishum, Meharesha. Es decir, para poder plantar las semillas, primero tengo que arar. Entonces, si me dices que tengo que alejar el arado del muro, yo ya sé que las semillas las voy a plantar también alejadas del muro. Entonces, ¿por qué estas dos veces? Después la Gemara dice, Memapolet ya. Es decir, dice, Medubar Shelo Harash de Mahkesha, estamos hablando en un caso en el que no aró, sino que fue haciendo huecos a mano y poniendo las semillas. Ahora, otra pregunta de la Gemara. ¿Por qué es necesario que la Mishnah nos escriba la ley del alejamiento Mahresha del arado? Vete Pukle Mishum de ahí. Pues al revés, aprendámoslo de las semillas. Dice, Bejoresh, no. Porque ahí está hablando también de alguien que está arando para plantar árboles. Shesha Milán. Es decir, hay un árbol que se ha plantado desde hace mucho tiempo y él ara para favorecer el crecimiento del árbol. Vete Pukle Mishum Maya. Entonces, ¿por qué no aprendemos estas leyes de Maya? A decir, Himlashkot, estas de ahí, es decir, del hecho de que hay que regar esas semillas. Que no ya vimos al principio, ¿sí? De la Mishnah, la ley de que hay que alejar aquello que causa un daño por humedad. Responde la cámara y dice, Tana Beres Israel cae. Es decir, el sabio de la Mishnah está enseñando esta Mishnah en la tierra de Israel. No necesita riego por parte de las personas. Es decir, porque dice la Torá, de la tierra de Israel, la diferencia de la tierra de Egipto, de la lluvia del cielo bebe su agua. Así que por eso estamos hablando, no hace falta o no podemos aprenderlo del hecho de regar. Muy bien. Le membra, pregunta entonces la cámara, digamos entonces, desde ahí, esas semillas que estamos hablando, Istidin Kamishtashe, es decir, Sholhin Sharashehem Desdarim, es decir, que cuando las plantaciones se arraigan, echan las raíces hacia los lados. Beatman, ¿y acaso no hemos estudiado en una Mishnah? A Mabri, a Geffen, Baares, es decir, una persona que planta una cepa de vid, ¿sí? Me toca becarca, que es de Shorashim, y la pone en el suelo para que eche raíces. Y en al Gabafar, es decir, si no está recubierta de 3 tefajim de tierra,
Es decir, hay que plantarla a esa profundidad. Lo llavéis zera alea, es decir, que no ponga otro tipo de semillas sobre ella, porque dice aquí, así explica, shum sheshorshé, aldera, porque esas semillas, esas raíces de esas semillas, jodrin, benishmasim betoch gefen, es decir, perforan y entran dentro de la vid. Desde Marquis Zeraim Begefe, es decir, está haciendo está injertando, ¿sí? En esa vid. Está prohibido. Betania ala, y está enseñando también. Abal Zorea etatzedadim elach velach, pero sí que puede sembrar a los lados de un lado y del otro. Amar Rabbi Haga, בשם רבי יוסי, dijo Rabbi Haga en nombre de Rabbi Yossi. Viene perdón, שמחלידין את הקרקע ומעלים עפר טיחוח. Es decir, pues, en realidad, en las Zeraim, Shorjin, Shorashem, Zeraim, las plantaciones, con todas las plantas, no echan las raíces hacia los lados. ¿Sí? Por eso es que está permitido plantar a los lados de la vid. Aquello que se prohibió de sembrar junto al muro es porque Mahlidin etakarka, es decir, Mesabibim, es decir, rodean y levantan la tierra de debajo del muro y entonces eso hace que el muro se levante y que pierda estabilidad. Muy bien. Meraglaim, dijimos que junto al muro no se puede orinar. Meraglaim, hay que alejarse 13 fajim. Amar Rabá, dijo Rabá Barbarjana, el hijo de Barjana. Mutar Adam Leashkin, Maim, Besat Kotlo, está permitido que una persona orina junto al muro de su compañero. No vamos a sospechar que le va a dañar el muro por eso. Como está escrito, Beijrati Leahab, Mashkin Bekir Beatzub, Beazub Beisrael. Es decir, que desde Hadam, la forma en la que la persona solía orinar era junto al cótel, junto al muro. Pregunta la Gemara, pero nosotros hemos estudiado nuestra Mishnah. Que esa orina hay que alejarla, mira, cótel, los artefajim, 3 tefajim del muro. Responde la Gemara y dice, Atam, en nuestra Mishnah, ¿de qué estamos hablando? De Shofjin. Es decir, que estamos vertiendo un orinal, por ejemplo, lleno de orina, ¡puf! Se tira, se vierte. Eso es lo que no se puede hacer a menos de 3 tefajim. Continúa. Pregunta otra vez la hermana Tashma, ven y escucha. Lo yashin adam mayim betzat kotlo shel javero elem ken irhik mimeno shoshat tefajim. Tenemos una breita que dice lo mismo, que no orine la persona junto al muro de su compañero, a no ser que se aleje de él 3 tefajim. La mente Bonim, ¿de qué estamos hablando? Becot el Lepenim. Era un muro de ladrillos. ¿Cómo se hacían los ladrillos? Se hacían con barro. Entonces, la humedad los perjudica. A Balcote, la Banim, pero un muro de piedras. No hace falta alejarse desde Shelo y así, porque por causa de que no causa un daño de cama. ¿Y cuándo es la distancia a la cual ya no causa daño? Tefaj, es suficiente con un tefaj. Beshel Sunma, Mayakot el Abanim, Banu y Besela, es decir, otro tipo de piedras. Claro, está permitido. Ahora, Tiyuta del Rabá, Barbajana, Tiyuta. Vemos que esta breita propone una oposición a la versión de Rabá Barbajana y efectivamente es una oposición que es refutado. Rabá Barbajana, cara que amar. Ah, pero Rabá Barbajana trajo un versículo. Dice, Alta mágica, amar. Aquí, ahí, así es como hay que explicarlo. Afirmi de Darke le Ishtune Bekir lo Shebikna le. Incluso que la gente solía hacer así, lo Isherlo, no le va a quedar esto, Umay Mihu Calva. ¿Y a quién se refiere? Al perro. ¿Quién es el que hace orina junto a la pared? El perro. Muy bien. Amar Rabbi
Tubi Bar Kisna Amar Shemuel. Dijo Rabbi Tubi Bar Kisna en nombre de Shemuel. Rakik. Rakik es un tipo de pan que se traía al Bet HaMikdash, que era un pan muy fino. Eno Memaet Bajalón. Es decir, no reduce la altura de la ventana o la anchura de la ventana para evitar que la impureza pase de un lado para otro. Pregunta la Gemara. Mai ira rakik. Es decir, ¿por qué me traes el caso del rakik, de ese pan que es fino? Afilu, apenami, incluso aunque sea más grueso, tampoco. Entonces dice, lo mi valle que amar eta hidush agadol yoter. Es decir, Shmuel lo que trajo fue la novedad más grande. ¿Qué quiere decir? Lo mi valle ave que van de ajede le velo maptile. Y no trae el caso del pan grueso, porque que van de ajede le lo maptile, se le agila, que es apto para ser comido. Mi cajeno le ojlo, lo van a tomar para comerlo. Por lo tanto, lo bajalón no se anula la ventana. Ahora aquí de mam'is, pero un rakik, shemitoch, dakato, que es tan fino, al ponerlo en la ventana, es decir, con tierra, con polvo, etcétera, ya se hace desagradable. Emma, ¿qué voy a decir? Butle me batle, queda anulado junto con la ventana. Y entonces por eso cuenta como una parte más de la ventana. Kamash que no. Por eso dice, trae el ejemplo del raki. Vete bucle, vale. La pregunta de Gemara, ¿por qué dijeron que el raki no reduce eno memaet mishum shadain raúl veno bebatlosham? ¿Y por qué dicen que todavía que no anuló el grosor de la ventana? Porque todavía es apto para ser comido. Bien, entonces dice, Betepucle de Javare, de Mar, Tam, y digamos que el motivo, otro motivo, yo no me porque Dabar Sheu Mekabel Tuma, digamos que es porque es un objeto que recibe impureza. Mejor Dabar Sheu Mekabel Tuma y todo aquello que recibe impureza, Enojotzet Bifnal Tuma no sirve de impedimento para que pase la impureza. Shenilosh Beme Perot. Se responde a la Gemara y dice, estamos hablando de un pan, de un rakik, de un pan fino, que no me cabe que no recibe impureza. El enquén, a no ser que lo sumerja, lo sumerja en zumo, por ejemplo, en algún tipo de los 7 líquidos que transmiten impureza. Contra la Gemara Meti tenemos una pregunta. Upa me lea Teben, Bejabit me lea Grogerot. Tenemos una caja llena de paja y un barril lleno de higos secos. Hamunajim bajaron, están puestos en una ventana. Roin, Kolshe, Ilu, Inatelu. Beyochlin, Teben, Begrogerot, Laamot, Difne, Atzman. Es decir, ¿qué hacemos? Consideramos como si la cupa, la caja y el barril, Beyochlin Teben, contienen tanto paja como higos por sí solos. Ateben Begurgerot, Memaatim Bajalón. Es decir, tanto la paja como los higos secos reducen el tamaño de la ventana. Y crean una interrupción para la impureza. Veimlab, y si no es así, no hacen una barrera. Ahora, veate benjaz de Behemto. Entonces pregunta la Gemara, si la paja está ahí considerada como que está por sí sola, porque entonces hace una barrera para la impureza. Veate benjaz de Behemto, esa paja la puedo utilizar para dar de comer a su animal. Veiteren Misham, de agila, la voy a tomar de la ventana para dársela de comer al animal. Entonces eso que yo pensaba que me estaba interrumpiendo el paso de la impureza, va a desaparecer porque se lo voy a dar al animal. Entonces responde a Gemara y dice, besaria. Es decir, estamos hablando de una paja que ya se pudrió.
Pregunta la Gemara, Jade Letina. Que bueno, pero esa paja que se pudrió me sirve como cemento, como aglomerado para construir. Pone la Gemara, Deit Ben Kotze. Es decir, Yesh Beteben Kotzin. Esa paja además tiene espinas. Lo voy a utilizar. Jade la saca, bueno, pero esa paja me sirve para qué? De combustible para encender fuego, dice de Mituna. Es decir, que la paja está húmeda, la puedo prender fuego. Entonces dice Jade le hace calor. Entonces me sirve para ponerlo en un fuego que ya está encendido para ser más grande. Cuando Gemara dice ese gadol, pues gira. Un fuego tan grande no es habitual, por lo tanto, en Bealad Shomru Lekaj, un Jalón. Es decir, la persona no guardó esa paja de manera específica, se la puso ahí y quedó anulada en la venta. Muy bien, ¿qué más vimos en la velita? Grogerot, esos higos secos. Pregunta de Gemara, Beaja Dure, pero esos grogerot, esos higos secos, yo los puedo utilizar. Y entonces a lo mejor alguien los va a tomar de la ventana. La pregunta de Gemara dice, Amar, Shmuel, Beshehitrifu, es decir, que se agusanaron, ahora tienen gusanos. Vegetan el raba, vegetan el rabá para búa, y así también el señor rabá para búa. Beshehitrifu, es decir, también que se estropearon. Muy bien, ahora dice, explica la cámara, dice, Hay Javid, ese barril que nos dijo la verdad, que está en la ventana y dentro hay logueros, hay higos secos. Vejías más en el barril mismo no hace de mejizar, no hace de pared, no hace de interrupción. Algidamia, es Omedot, a Javid Sham, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo haremos para hacer eso? Y de Puma levar, si la boca del barril está dirigida hacia dentro de la casa, Shena Menchan, donde no está el Met, donde no está el difunto, que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la impureza causada en un hogar, que se refiere a Tumat Ogel, como hemos visto en Parashat Jukat. Es decir, que cuando hay un cadáver dentro de un ambiente cerrado, todo el ambiente se llena de impureza. Si este ambiente cerrado sí tiene una ventana de un cierto tamaño que da a otra habitación, la impureza pasa por ahí y también pasa a otra habitación. Si el barril está mirando, la boca está mirando hacia adentro de esta habitación donde está el muerto, entonces lo dijimos de Puma Levar, es decir, hacia la casa perdón, Sheena Mecham, donde no está el muerto. Entonces, ¿y qué? Y Gufa Tejot, el barril en sí mismo, hace una interrupción. De aquel Jeresh, Eno, Mitame, Mi Gabo. ¿Por qué? Porque un utensilio de arcilla, si estamos hablando de un barril de arcilla, no se purifica por el exterior, no recibe impureza por fuera, sino solamente a través de su boca. Entonces sí que podría hacer una interrupción. En la de Puma Legab, pues, ¿qué estamos diciendo? Que la boca de ese barril de arcilla está apuntando hacia donde está el difunto dentro de esa habitación. Entonces, si quiere decir, hola, de Puma Legab, dice, no, en realidad podemos decir que la boca del barril está hacia afuera, hacia donde no está el difunto. A ver, María Esquina, y aquí de qué estamos hablando.